Este de aquí es Tom Ogle. En 1977 tomó un Ford Galaxy, un coche pesado y gigantesco que en su interior tenía un gran V8 americano de los años 70. Esencialmente la eficiencia de combustible de un dragster de Top Fuel con el rendimiento de un Tata Nano. Tomó este coche y no modificó el motor en absoluto. En cambio, solo modificó el sistema de suministro de combustible. Y luego Tom Ogle, su asistente y un periodista del El Paso Times se subieron al coche y condujeron desde El Paso, Texas, a Deming, en Nuevo México, y de regreso. Eso es un viaje de ida y vuelta de 320 kilómetros y lo hicieron con unos 7.5 litros de gasolina en el tanque de gasolina, lo que nos da una eficiencia de combustible de 2.3 litros por cada 100 kilómetros. Antes de que el auto hiciera este viaje de ida y vuelta, todo el combustible se vació frente a una gran audiencia y solo se vertieron 2 galones. Y luego miembros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Paso y expertos independientes tuvieron la oportunidad de inspeccionar completamente el auto para ver que no hubiera tanques de combustible ocultos de ningún tipo. Lo inspeccionaron y concluyeron que ciertamente no había combustible oculto en el coche. El coche realmente logró 2.3 litros los 100 en 1977. ¿Cómo? En realidad es notablemente simple. Lo que hizo Tom Ogle fue vaporizar el combustible antes de que entrara en el motor. Tomó refrigerante del motor, lo canalizó alrededor del tanque para calentarlo para que el combustible comenzara a vaporizarse ya en el tanque y luego quitó por completo el carburador y la bomba de combustible y canalizó los vapores de combustible directamente al motor, donde el motor los aspiró utilizando el vacío del motor. Los vapores se quemaron dentro del motor, el motor funcionó e impulsó el automóvil. Unos meses después, Tom Ogle obtuvo una patente para esta invención. En 1977 los Estados Unidos estaban en medio de la crisis del petróleo, entonces cualquier cosa que ofreciera una mejora drástica del ahorro de combustible era por supuesto muy atractiva. Y de hecho muchas compañías diferentes, incluidas al menos una compañía petrolera, 2 fabricantes de automóviles e incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos expresaron interés en el dispositivo de Ogle. En el 78, Ogle vendió su dispositivo a AFS Advanced Fuel Systems, una compañía de Washington. Según el contrato, recibió una cantidad no especificada de dinero por adelantado. 100,000 acciones de AFS, regalías del 6% en la venta de cada uno de sus dispositivos de ahorro de combustible, también recibió un salario mensual y el derecho a visitar AFS. Pero solo unos meses después de firmar el contrato, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una queja contra AFS declarando que AFS había violado las disposiciones de la Ley Federal de Valores. Y así, Ogle y sus partidarios se vieron envueltos en burocracia e ilegalidades. Para el 81, las legalidades no se habían desenredado y el dispositivo no estaba en el mercado. En abril del 81, Ogle recibió un disparo en el estómago por un hombre no identificado. Sobrevivió, pero su habitación estaba custodiada por la policía. Unos meses después, en agosto del 81, Ogle, de tan solo 26 años, fue declarado fallecido, según los médicos forenses, por una sobredosis accidental. Estaba bebiendo mucho mientras también consumía 20 pastillas de Darbon, que es un tranquilizante. No dejó ninguna nota, ni testamento, ni nada, y sus amigos abogados partidarios se negaron a creer que tomaría deliberadamente 20 pastillas tranquilizantes mientras bebía mucho, a pesar del hecho de que tenía dinero y problemas legales. Ahora, su esposa heredó su patrimonio y los beneficios de su invento, pero su invento nunca llegó al mercado. ¿Puedes oírlo? Sí, puedo oírlo. Es el aumento del ritmo cardíaco y el bombeo de las glándulas de adrenalina de todos los teóricos de la conspiración que ven esto. La teoría de la conspiración perfecta, ¿no? Un dispositivo de super eficiencia de combustible suprimido por el gobierno, / las grandes petroleras, / la agente lagarto. Sí. Eso no es lo que hacemos en este canal. No solo hablamos de teorías de la conspiración, damos respuestas a preguntas. Y hoy vamos a profundizar en el dispositivo vaporizador de combustible de Tom Ogle para aprender cómo, sorprendentemente, hay legitimidad en este dispositivo y cómo podría, en teoría, mejorar la eficiencia del combustible, incluso de los motores de inyección directa más modernos y avanzados. Y luego, después de eso, vamos a aprender la verdadera razón por la que nunca llegó al mercado. Entonces, ¿cómo logró Tom Ogle 2.3 litros los 100 solo vaporizando el combustible antes de que entre en el motor? No es eso lo que hacen los carburadores e inyectores de combustibles, vaporizan el combustible, ¿verdad? Incorrecto. Lo que hacen estos es atomizar el combustible. Convierten el combustible líquido en gotas muy finas, y solo entonces se vaporizan estas finas gotas.
Pero incluso los inyectores directos que trabajan con presiones de combustible muy altas, incluso ellos no pueden garantizar la vaporización completa de todo el combustible en todas las condiciones y no pueden porque simplemente no hay suficiente tiempo. Si comparamos carburadores, inyectores de puerto e inyectores directos, podemos observar que los carburadores se ubican más lejos de la cámara de combustión, al comienzo del colector de admisión, y trabajan con la presión de combustible más baja, prácticamente la presión atmosférica. Los inyectores en puerto se ubican en los puertos de admisión, mucho más cerca de la cámara de combustión, y trabajan con alrededor de 30 a 60 psi, que es de 2,5 a 4 bares de presión de combustible. Y finalmente, tenemos inyectores directos que se ubican justo en la cámara de combustión y trabajan con la presión de combustible más alta. Como puede ver, cuanto más nos acercamos al corazón del motor, la cámara de combustión, mayor es la presión del combustible. Esto se debe a que tenemos cada vez menos tiempo para vaporizar el combustible cuanto más cerca estamos de la cámara de combustión, y cuanto menos tiempo tenemos, mayor es la presión que necesitamos para crear gotas de combustible cada vez más pequeñas para que con suerte puedan vaporizarse a tiempo. Y este es el problema. Debido a que un sistema de suministro de combustible convencional no puede garantizar la vaporización completa de todo el combustible en todas las condiciones, significa que no puede garantizar una mezcla de aire y combustible perfectamente homogénea dentro del motor en todo momento. Y dentro de un motor de gasolina, queremos que la mezcla sea lo más homogénea posible. El hecho de que no podamos garantizar una mezcla de aire y combustible perfectamente homogénea en todo momento es la razón por la que tenemos un límite de combustión pobre. Un límite de combustión pobre le indica qué tan pobre puede ser, en otras palabras, qué tan poco combustible puede usar y aún así tener una combustión de buena calidad dentro del motor. Una especie de motor moderno convencional puede ser tan pobre como, digamos, 22:1. Más allá de eso, la calidad de la combustión comienza a deteriorarse drásticamente, pero lo que es más importante, la detonación se convierte en un riesgo muy grave. Y eso se debe a una mezcla pobre de aire y combustible que se quema lentamente, y debido a que se quema lentamente, pasa más tiempo calentando el aire y el combustible no quemados fuera del frente de la llama. Si lo calentamos lo suficiente, se autoencenderá. Y esa autoignición del aire y el combustible no quemados es lo que es la detonación, y la detonación destruye los motores. Pero, si vaporizamos todo el combustible antes de que llegue al motor, podemos garantizar una mezcla de aire y combustible perfectamente homogénea en todo momento. Dicha mezcla se quema más rápido, por lo que hay menos riesgo de detonación. Una mezcla así no tiene bolsas de aire y combustible mal mezclados dentro de la cámara de combustión, así que hay incluso menos riesgo de detonación. Una mezcla así también se quema más limpiamente, por lo que hay menos emisiones y menos acumulación de carbono dentro del motor. Con un sistema de vaporización de combustible, en teoría, podríamos funcionar con una proporción tan pobre como 40:1 o incluso más alta con un sistema más avanzado y refinado. Y cuanto más pobre vayamos, menos combustible usaremos. Más beneficios del sistema de vaporización de combustible de Tom Ogle: no necesita una bomba de combustible en absoluto. Utiliza el vacío del motor y una bomba de combustible es una pérdida parásita. Con todas estas ventajas de eficiencia, ¿podría un sistema de vaporización de combustible lograr 2.3 litros los 100? Sí podría. En teoría estoy bastante seguro de que podría. No creo que sea tan difícil o descabellado. El problema con un sistema de vaporización de combustible nunca fue lograr 2.3 los 100. El problema es el precio que se paga para lograr 2.3 los 100. El sistema de vaporización de combustible de Tom Ogle sigue siendo un tema hoy en día después de 50 años de su existencia. Se puede encontrar en artículos, sitios web y foros, gente que publica cosas en las redes sociales. Por supuesto, cada persona tiene su opinión, pero lo que casi todos los artículos y publicaciones no mencionaron es que este sistema de suministro de combustible, la invención, fue revisada por la Administración de Investigación y Desarrollo Energético de los Estados Unidos y decidieron no apoyar la invención con ninguno de sus fondos porque creían que era, y cito textualmente, no práctico. Eso es prácticamente todo lo que dijeron al respecto, y esta, creo, es la descripción más corta, pero también la más precisa de esta invención. Porque un sistema de suministro de combustible como el de Tom Ogle o cualquier otro que funcione con el mismo principio, incluso si pudiera lograr repetidamente 2.3 litros cada 100 kilómetros en cualquier tipo de motor, en cualquier tipo de clima y condiciones externas, incluso si pudiera lograr eso, nunca llegaría al mercado.
El primer problema que tenemos es que los motores no deben funcionar con la misma relación aire-combustible todo el tiempo, y si quita el carburador o los inyectores de combustible o cualquier otro tipo de dispositivo de suministro de combustible, entonces está perdiendo su capacidad de modular rápida y efectivamente su relación aire-combustible, y desea diferentes relaciones aire-combustible en diferentes condiciones. Cuando desea acelerar, desea una relación aire-combustible ligeramente rica para obtener el máximo rendimiento, pero un motor que obtiene su combustible canalizado desde el tanque, el combustible vaporizado recién succionado hacia el motor a través del vacío, va a funcionar con la misma relación aire-combustible pobre, muy pobre en todo momento. Y eso significa una aceleración horrible. Estamos hablando de algo así como, no sé, 1 minuto, tal vez incluso 2 minutos para llegar a 100 km por hora. Y no solo una aceleración pobre, también tenemos una capacidad de respuesta horrible porque no podemos cambiar rápida y efectivamente la relación aire-combustible. El otro problema que tenemos es que la relación entre el vacío del motor, que es nuestro único medio para obtener los vapores en el motor, y la relación entre el vacío del motor y la carga del motor y las RPM no es perfectamente lineal. Y eso significa que no solo tenemos una aceleración pobre, tenemos una aceleración impredecible. El problema final es arrancar el motor en primer lugar. La patente de Tom Ogle ignora muy convenientemente el arranque del motor y solo habla de usar el calor del motor para vaporizar el combustible para hacer funcionar el motor. Entonces, ¿cómo vaporizamos el combustible con un motor muy frío? ¿Una fogata debajo del tanque de combustible o algo así? No lo sé. Por supuesto, podríamos usar un calentador eléctrico externo para vaporizar el combustible, pero eso es solo otro tipo de pérdida y probablemente necesitaríamos una batería mucho más grande para soportar ese calentador y no sé. Entonces, por sí solo, un sistema de vapor de combustible no es una buena idea. Pero, ¿qué pasa con esto? Escuchen esto. ¿Qué pasaría si hiciéramos un híbrido? ¿Qué pasaría si combináramos el sistema de vapor de combustible con un sistema de inyección de combustible convencional? Obtenemos el arranque fácil y el buen rendimiento del sistema convencional y luego cuando navegamos con acelerador suave en autopista o lo que sea, cambiamos al sistema de vapor de combustible para una eficiencia de combustible extrema. Eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, no. Ignoremos por completo el hecho de que este sistema sería complicado y costoso. 2 tipos diferentes de tanques de combustible en muchas partes móviles, tenemos que poder cambiar de forma rápida y precisa de un sistema a otro todo el tiempo mientras conducimos. Así que imaginemos que eso se pudiera hacer fácilmente. Ignoremos también el hecho de que ahora tenemos un motor que puede hacer relaciones aire-combustible de 41 de forma fiable sin vapores de combustible. Es el motor Skyactiv X de Mazda con encendido por compresión controlado por chispa. Puede hacer 41 a baja carga en relaciones aire-combustible muy pobres. Ignoremos también ese motor, ignoremos todo. Supongamos que podemos hacer un sistema híbrido de inyección de combustible y vapor y de alguna manera, con mucha investigación y desarrollo, es sencillo, eficiente y totalmente fiable. Incluso en ese caso, no tiene sentido. Nunca va a suceder, no va a salir al mercado porque los vapores de combustible tienen 2 inconvenientes fatales más. El primer inconveniente es la seguridad. Hay una razón por la que vaporizamos el combustible justo en el motor milisegundos antes de encenderlo. Y es porque los vapores de combustible son mucho más volátiles, mucho más fáciles de encender que el combustible líquido. Entonces, una fuga en un sistema de vapor de combustible es extremadamente peligrosa. No solo es muy difícil de detectar porque no hay combustible líquido saliendo, solo se está evaporando la atmósfera por lo que realmente no puedes verla. Y luego todo lo que se necesita es que estés en el lugar equivocado en el momento equivocado con tu sistema de vapor de combustible con fugas y luego alguien lanza, no sé, un cigarrillo en dirección a tu vehículo y de repente te despiertas en una taberna llena de aventureros y monstruos en busca de tu próxima misión. El otro problema fatal es que el combustible es una mezcla compleja de hidrocarburos. No todo se vaporiza a la misma temperatura. Las fracciones ligeras como no sé el butano, pentano, que se vaporiza alrededor de 30 a 60 grados centígrados. Esto es algo que se puede vaporizar de forma fiable y repetida con el calor del refrigerante del motor. Pero las fracciones pesadas como el nonano, el decano, lo que sea, se vaporizan entre 100 y 200 grados Celsius. No se pueden vaporizar con el calor del refrigerante del motor. Lo que significa que con un sistema de vapor de combustible tendrías algo de combustible sin usar en el tanque de combustible todo el tiempo. Y no podrías usar ese combustible en el sistema de inyección de combustible convencional si tuvieras un sistema híbrido, porque es un combustible de diferente calidad, diferente contenido energético, lo que resulta en un rendimiento extraño e impredecible.
Entonces, en realidad tendrías que vaciar el combustible del tanque de vapor de combustible periódicamente y necesitarías una red de lugares que recolectarán ese combustible y, no sé, lo refinarán y lo reprocesarán. Simplemente no tiene sentido. Así que básicamente resulta que a los medios y a la gente les encantan las buenas historias sorpresa y un joven que descubre accidentalmente algo increíble que luego es suprimido por el gobierno, las grandes petroleras y la gente lagarto da lugar a una muy buena historia y las buenas historias están bien. A mí me encantan las buenas historias. Solo deseo que más de esas buenas historias también incluyeran la ciencia aburrida que explica por qué este invento realmente nunca fue y probablemente nunca será una tecnología disruptiva. Entonces, ¿por qué lo fue? ¿Por qué alguien intentó matar a Tom Ogle? ¿Cómo voy a saberlo? Tal vez realmente fue un gran director ejecutivo petrolero, una persona lagarto, alguien con muy pocos conocimientos de física que pensó que este invento destruiría a su empresa. Dicho esto, Tom Ogle realmente tenía dinero y problemas legales según los informes de los medios de comunicación de la época. Él gastó todo su dinero adelantado en una gran casa elegante y un montón de Corvettes y Cadillacs antes de que su invento saliera al mercado. Así que ya te haces una idea. Realmente no lo sé y realmente no importa. Estoy seguro de que Tom Ogle realmente era un ingeniero y un entusiasta de los motores y la mecánica y no importa cómo lo mires, su fallecimiento fue realmente trágico, era muy joven. Pero su fallecimiento no convierte a su invento en un genio. Eso solo funciona para los artistas. Así que, sí. Supongamos que es eso. Como siempre, muchas gracias por ver. Te veré pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de D4A. Gas camera. Hola, señor. Sí. No, recién terminé de grabar. Sí, según el guión validado por Saudi, Aramco, ExxonMobil, Shell, PP. Exacto, sí. Oh, acaba de llegar a mi cuenta. Perfecto. Gracias, señor. Se lo agradezco.